Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio al tiempo de la predicación. ¿Qué tal si disponemos nuestros corazones? Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre nuestro, te adoramos, Señor, qué bueno eres. Que por tu gracia, Padre, nos hablas, no solo los domingos, sino diariamente. Tu presencia, Señor, está disponible para nosotros. 24/7, todo el tiempo, por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos acercó a ti por su obra preciosa. Nos ha santificado y nos has dado esta gracia, Señor, de podernos acercar como iglesia a disfrutar de tu presencia, de tu dirección, de tu consejo, de tu palabra. Señor, bendícenos hoy, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, y ayúdanos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto y trae fruto aún de arrepentimiento en nuestro corazón si es necesario. Inquiétanos, Señor, inquiétanos hoy, porque tú eres digno, Señor, de ser alabado, y nosotros venimos reconociendo que te necesitamos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Úsanos, háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar hablando de un tema, se podría decir que un tema diario, ¿sí? A diario nos podemos preguntar: Señor, ¿cuál será tu voluntad en mi vida? ¿Cuál será tu voluntad hoy? ¿Sí? Y esta es una pregunta que creo que aquí todos nos la hemos hecho en algún momento, ¿sí? Puede que sea diario, no sé qué tanto te la haces, pero han habido momentos, por lo menos en mi vida, que yo pregunto al Señor al respecto, y este texto y en estos días me ha estado inquietando la respuesta del Señor al respecto, y vamos a estar reflexionando en este texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 7. Primera a los Tesalonicenses.
creo que es necesario que nosotros como cristianos constantemente meditemos en esto respecto a cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. En especial los jóvenes, es bueno que se hagan esa pregunta. Usualmente ya los adultos somos los que empezamos a reflexionar, pero los jóvenes es bueno que empiecen a meditar en ello. Particularmente en estos tiempos donde el secularismo ha estado invadiendo la vida de todos, en especial a los chicos. Los chicos están bastante expuestos y pueden ser fácilmente influenciados. No por nada el Señor dice que desde pequeños enseñemos la palabra a nuestros hijos. Le enseñemos cuál es su voluntad para su vida. Ahora, ¿la voluntad de Dios acaso se trata de un misterio oculto o algo que va a pasar en el futuro? ¿O es una cantidad de circunstancias por las cuales debemos esperar y tener paciencia? Vamos a ver un poco de eso aquí en Primera a los Tesalonicenses. Y aquí en este texto de Primera a los Tesalonicenses nos va a ayudar a entender que la voluntad de Dios es que andemos en una vida santa y en obediencia a sus preceptos. Vamos a estar caminando sobre ese argumento. La voluntad de Dios es que sus hijos andemos en una vida santa y en obediencia a sus preceptos. Por eso he titulado esta enseñanza, la voluntad de Dios, una vida santa. ¿Sí? Bien. Vamos a leerlo entonces, primero a los Tesalonicenses. Creo que ya todos lo tenemos ahí. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Muy bien, un poco de contexto de este texto. Los tesalonicenses, según nos dice Pablo, eran unos personajes que tenían ese fuego, como llaman por ahí, de esas ganas de compartir el Evangelio. ¿Sí? Nos dice Pablo que eran conocidos en todos sus alrededores y ellos abrían la boca fácilmente para hablar del Evangelio. ¿Sí? Y dice Pablo que de hecho ellos no tenían necesidad de presentarse en otros lugares, es decir, de presentarse, decir quiénes eran, porque ya lo conocían. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses les habían dicho, mira, por acá estuvo Pablo, por acá nos enseñó, nos dijo esto, nos dijo lo otro, nos habló del Evangelio, nos habló del Señor Jesús. Es decir, ellos tenían ese don de evangelistas, ¿sí? Y no callaban, por eso eran conocidos. Sin embargo,
las cartas, cuando ustedes ven las cartas en los evangelios, no solamente es para saludar o para decir qué bueno, qué bien que estás haciendo esto. El propósito principal de las cartas siempre era proteger y denunciar herejías que habían alrededor, es decir, falsos argumentos que se levantaban alrededor en contra de quién era Cristo, en contra de la verdad de Dios, ¿sí? Y de la verdad respecto al conocimiento de Dios. Entonces, en este sentido, los tesalonicenses, Pablo les envía esta carta para afirmarlos en estos temas. Y en especial, Pablo en este capítulo 4 está hablando de una situación particular que les está pasando a ellos, ¿sí? Donde ellos estaban metidos en temas de fornicación, en temas de adulterio fácilmente. Pablo lo resalta, ¿sí? Y él les dice, cuidado, esto no es agradable a Dios. La voluntad de Dios es su santificación, es que sean santos, es que anden en santidad para gloria de Dios. Y esto que ustedes están haciendo no glorifica a Dios. Esto que ustedes están haciendo no es andar en santidad, no es confesar con su vida que Jesús es el Señor. Entonces, miren ese contraste. Ellos hablaban a todo el mundo de Jesús, pero en su vida estaban haciendo lo contrario, negándolo, ¿sí? Habían casos entonces de adulterio en medio de ellos. Entonces, por eso Pablo en este capítulo les está hablando a ellos respecto a que la voluntad de Dios es su santificación, ¿sí? Y ahora él está comentando esta situación en particular, pero creo que el texto nos habla un poco más profundo al respecto. No solamente nos debemos quedar con ese tema de la concupiscencia, con el tema del adulterio, la fornicación, o sea, sí, esos son temas que están ahí, pero creo que el texto también nos habla y quiere que resaltemos el hecho de que Dios debe ser exaltado con nuestra vida, ¿sí? Y que nuestras acciones reflejen que yo le he creído. Mi fe debe resaltarse con mi vida, ¿sí? Muy bien, entonces lo primero que quiero que resaltemos en el texto es que la voluntad de Dios es tu obediencia. La voluntad de Dios es nuestra obediencia, es que andemos en obediencia. Por eso él dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, Pablo ya les había enseñado, ellos salían por todos lados confesando el nombre de Jesús, pero no era solamente ir y confesarlo, es, hermano, no estás viviendo tu vida de fe, no estás viviendo aquello en lo cual has creído y que estás confesando, está bien, pero no está bien que aquello en lo cual estás viviendo no lo esté confesando con tu vida. Entonces el apóstol les exhorta a tener un comportamiento digno de Dios, ¿sí? Por eso es que inicia con esta exhortación: os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús a tener un comportamiento digno de Dios. Básicamente es lo que está diciendo.
Entonces no solo es un asunto, no está pidiendo solamente un asunto de obras, ¿sí? De hagan esto que nosotros les dijimos que hicieran, no. No es un asunto de obras para ganar el favor de Dios. El fondo de lo que Pablo está pidiendo a los tesalonicenses tiene que ver con su testimonio de vida, ¿sí? Es decir, que su vida refleje a quien le han creído, que su vida refleje que han creído en Dios. Entonces Pablo, Silas y Timoteo eran los que estaban enviando esta carta. Ellos modelaron a Cristo a los tesalonicenses, y tal fue el impacto de ellos que esta gente salió a decírselo a otros también, ¿sí? Y estaban felices de eso, y ellos querían también modelarlo, pero lo estaban haciendo de una manera errada. Entonces lo que hacían con la boca, en este caso lo estaban destruyendo con sus manos, ¿sí? La forma en que estaban obrando. Entonces la santidad no es solo llenar una serie de requisitos puestos en una lista de objetivos, ¿sí? Como que hoy me voy a portar bien, hoy no le voy a contestar mal a mi mamá, ¿sí? Hoy no voy a pelear con mi esposa. La santidad, ahora esto es válido, pero va mucho más allá, ¿sí? No es solamente llenar una lista. La santidad es una manifestación de tu fe, el fruto de haberle creído a Dios. Es decir, responder en obediencia. Creíste a Dios, le conociste, ahora inicia una vida de obediencia a su voluntad, y ya no voy a hacer mi voluntad, ¿sí? Es por eso que la obediencia es la respuesta visible de tu santificación. En pocas palabras, cuando eres obediente a Dios, apuntas a cumplir su voluntad siempre. No es cada vez que me acuerdo, no es que cuando estoy de buena gana, no, es en todo momento. Así esté pasando por circunstancias de enfermedad, de tristeza, de una mala economía, o aún cuando hay una alegría desbordante, aún en esos momentos también, ¿sí? Entonces, es por esto que el apóstol les dice que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, ¿sí? Es decir, anden conforme a la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a ver ahora un poco más masticado. Entonces quiere decir que hacer la voluntad de Dios es, pues, obedecerle, ¿sí? Creo que todo va concatenado ahí. Y obedecerle es el fruto de la santificación, como les decía ahora. Creo que nos puede ayudar un poco a entender esto. Primera de Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Primera de Samuel. Hay un personaje llamado Saúl, que en el contexto Dios le envió a hacer una tarea, y él hizo lo que quiso y no cumplió la voluntad de Dios. Entonces, cuando llega Samuel a hablar con Saúl y a pedirle cuentas, porque Dios ya le había dicho a Samuel lo que había pasado, Saúl, después del reclamo de Samuel, le dice, no, mira, yo hice la voluntad de Dios. Sí, o sea, yo no maté los ganados, tomé al rey, aquí está, cuando lo que Dios le había mandado era destruye todo. Pero él tomó parte del botín y además no mató al rey. Y Samuel le dice a Saúl,
¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, en este sentido, la voluntad de Dios y la obediencia, más bien la obediencia va concatenada, va ligada a la voluntad de Dios. Tú no puedes decir que estás bajo la voluntad de Dios si estás haciendo lo que te da la gana, si estás haciendo lo que tú quieres y no lo que Dios demanda de ti, ¿sí? Entonces vemos después ahí a partir del verso 2 que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vamos a verlo ahí en 1 Tesalonicenses 4, a partir del verso 2, Pablo habla acerca de que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y lo vemos de esta manera. Por cierto, en la teología sistemática de Berkhoff dice que la santificación la define como el proceso que comienza en la conversión del pecador, por medio del cual el Espíritu de Dios nos va haciendo más como Cristo y más libres de la influencia del pecado. Es un proceso que continuará durante toda nuestra vida y se completará con nuestra glorificación cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando leemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, se hace referencia a tres realidades que vamos a ver aquí a partir del versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. La primera de estas realidades que nos muestra el texto es que el Señor está cumpliendo sus propósitos en nosotros. Cuando está hablando el texto respecto a que la voluntad de Dios es nuestra santificación, está mostrando esta realidad. La primera es que el Señor está cumpliendo su propósito en nosotros. Dios está llevando a cabo su voluntad en nuestras vidas. Él está llevando a cabo sus propósitos eternos. Su voluntad es que seamos santos, que reflejemos su imagen, su carácter, que seamos dignos representantes de su gloria en el mundo. Fíjense que Pablo inicia diciendo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Es decir, ustedes ya han conocido la forma en que deben andar. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y describe todo lo que está ocurriendo entre ellos, pero básicamente lo que nos está diciendo es que el hecho de que la voluntad de Dios sea nuestra santificación es el hecho de apartarnos de todo aquello que sabemos que es contra la voluntad de Dios. Y especialmente está hablando, yo creo que esto es muy actual, todo este tema de el adulterio y la fornicación lo vemos hasta en la música, ¿sí? Ya las canciones hoy día describen unas cosas que uno dice, pero bueno, eso debiera ser como algo íntimo allá de ellos. Pero todo el mundo ya lo sabe, porque las canciones lo describen, ¿sí?
Pablo está tocando esta situación particular ahí de los tesalonicenses, pero podríamos hablar de otras áreas también de nuestra vida donde es probable que no estemos andando en santificación para nuestro Dios. Una de ellas puede ser el manejo del dinero. ¿Cómo estoy yo manejando el dinero? Si estoy glorificando a Dios con el manejo de mi dinero, de lo que Él me ha dado para administrarlo. Quizás estoy gastando más de lo que es, quizás estoy invirtiendo en cosas que no son, o también estoy haciendo caso omiso a darle gloria a Él a través de lo que Él me da. Ese puede ser un ejemplo, ¿sí? Entonces no es solamente el tema que nos comenta acá Primera de Tesalonicenses, sino que la voluntad de Dios respecto a nuestra santificación es en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Su voluntad es que seamos santos y que le reflejemos a Él, que reflejemos su imagen, ¿sí? Como dije, seamos dignos representantes de su gloria en el mundo. Es decir, en conformidad a su buen propósito, Dios está obrando para hacernos cada día más santos. Él nos está haciendo cada día más como Cristo. Recuerden que la voluntad de Dios es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, en este caso de Cristo. Y recordemos lo que dice Pablo en Romanos 8:29, cuando dice: también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí podemos ver el propósito de nuestra redención. Esa es la meta de nuestra salvación, hacernos como Cristo, hacernos más santos, ¿sí? Entonces, aquí también está hablando de esto, respecto a esa voluntad de Dios, nuestra santificación. Una segunda realidad que vemos ahí en el texto hace referencia a que la voluntad de Dios es nuestra santificación, como lo dice ahí, y lo viene diciendo, pero lo resalta nuevamente. Es que es algo en lo que debemos esforzarnos, es decir, perseverar en ello, ¿sí? Nuestra santificación, digamos que Dios nos ha dado el empujoncito, pero debemos perseverar en ello. Caminar creyendo en que soy santo. En mi vida, reflejar santidad en todo lo que hago. Si eres médico, lo reflejas a través de tu trabajo. Si eres abogado, no sé, si vendes bolis, sea lo que sea que hagas, tu vida debe reflejar. Perdón, no lo dije por ti, Sara. Yo estaba pensando en el Señor de los Bonais. Es decir, hasta en eso debo reflejar mi santidad, lo que yo haga. Sí, ella es maestra, así es. Así es. En todo lo que hagas, por muy pequeño que te parezca, Dios es digno de ser glorificado. Y tú debes reflejar santidad en ello y ser reflejo de Dios aún en esas pequeñas cosas, ¿sí? No por nada la Escritura dice
que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces debemos esforzarnos. Debemos dar pasos también en esa santificación. Gracias a Dios porque el Espíritu nos ayuda, ¿cierto? Y nos recuerda constantemente. Estamos en un proceso de santificación. Y eso no quiere decir que no seamos santos. Claro que sí. Hay dos realidades, o una sola realidad. Cristo, a través de su obra, el Padre nos santificó, nos hizo dignos de llegar y disfrutar de su presencia. Pero también es cierto que estamos en un proceso de santificación y por eso su Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos ayuda en ese crecimiento. Entonces, perseverar en la santificación está ligado a la obediencia, en poner en práctica las instrucciones de Dios a través de su palabra. Entonces, la importancia de estudiar su palabra, de conocer a Dios. Por eso es que Pablo dice, pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. En ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento como tenemos nosotros. Pablo no llegaba allá y decía, bueno, abran ahí Primera de Tesalonicenses. Ellos no tenían, como nosotros hoy día tenemos la bendición de tener las cartas, ¿cierto? Pero tenían la Torá y tenían también la tradición, la forma en que compartían verbalmente la palabra de Dios. Y estas son las instrucciones de las cuales Pablo está hablando, ¿sí? Que básicamente era todo el consejo de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, también está dejando implícito que el Señor nos llama a la santidad. Por eso nuestra respuesta debe ser en obediencia. Dios quiere que seamos santos y debemos hacer su voluntad, es decir, responder con obediencia. Debemos caminar en santidad, caminar en la luz, ejercitarnos en la piedad, seguir la santidad, hacer morir lo terrenal, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, el significado de la voluntad de Dios está ligado también a nuestro compromiso, nuestra respuesta en fe a los preceptos del Señor. No solamente soy cristiano por llevar la Biblia debajo del brazo. Y bueno, qué bonito que te vean con la Biblia, ¿cierto? ¿Dónde vas? Pero si la Escritura no hace parte de tu ser integral, en vano es entonces que la tengas debajo del brazo. Sí, porque eso no entra por ósmosis, y menos por el sobaco. Eso no entra por ósmosis. Hay que ejercitarnos en la lectura, ejercitarnos en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no lo conoces? ¿Cómo vas a caminar en sus propósitos si no los conoces? ¿Sí? Entonces, en este sentido, es lo que nos da a entender el texto respecto a nuestro compromiso. Nuestro compromiso. Debe haber una respuesta. Si yo amo a Dios, parte de amarlo, o sea, la forma de demostrar mi amor hacia Él es conociéndole, ¿cierto? Es teniendo más tiempo con Él. Entonces, vemos por ejemplo en Efesios, creo que ahí yo los puse, los versículos, Efesios 6:6, dice, como siervos de Cristo,
de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esto de siervo, el siervo es aquel que se somete a su amo. Ayer hablábamos con los jóvenes y les hablábamos respecto a la realidad, a la verdad de cuando tú le dices a Jesús Señor, o el Señor, o Dios es mi Señor. La implicación de esa palabra Señor. Las Escrituras nos muestran que esa palabra Señor significa dueño, amo, le pertenezco. Si yo le pertenezco, me someto a Él. Y Efesios nos lo dice aquí, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Me estoy sometiendo mi mente. Recuerden que cuando la Escritura habla de corazón, con todo mi corazón, está hablando de la mente. ¿Sí? Todo lo que pienso, la forma en que veo las cosas, es porque Dios ha obrado en mi mente y ha ido cambiando mi forma de pensar vieja. Y ahora pienso como Él quiere que yo piense. También en Mateo 12:50 dice: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Está queriendo decir ahí que cualquiera que hace la voluntad de Dios, que se está identificando con Dios, de tal manera que somos hechos hijos, ¿sí? Somos hechos sus hijos. También dice en Primera de Juan: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, fíjense cómo en ese sentido nuestra santificación nos lleva a todas estas realidades. Entonces la voluntad de Dios es lo que ponemos en práctica en respuesta a lo revelado en la palabra de Dios. Dios nos muestra su voluntad para que nosotros andemos en ella. Y escuchen esto. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Si tú dices ser hijo de Dios, si tú te has identificado como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, como seguidor de Cristo, entonces tú vas a hacer la voluntad de Dios y vas a andar en obediencia, ¿sí? Es lo que se espera. Entonces, no es que Dios dependa y esté esperando ahí, ¿será que va a responder? ¿Será que va a responder? No, pero es decir, Dios se agrada en un corazón que le obedece. Y lo vimos ahora en Saúl. Dios se decepcionó de Saúl. ¿Por qué? Por no obedecerle. Por ese principio básico. Muy bien, otra realidad que vemos acá, en estos versículos, es lo que estoy hablando precisamente ahora. Que es, Dios se deleita y se complace en aquellos que hacen su voluntad. Dios se deleita en aquellos que hacen su voluntad, en aquellos que obedecen. Es decir, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es afirmar que Él se complace, se goza, se deleita en ver que su pueblo crece en santidad, ¿sí? Crece en obediencia, está caminando conforme a sus propósitos. El Señor se agrada en la santidad de su pueblo.
Entonces, cuando andamos en santidad, en obediencia, sometidos a su voluntad, Dios habita en nosotros. Recuerdan que la Escritura nos dice que no contristemos al Espíritu. Cuando yo no estoy andando conforme a la voluntad de Dios, si rechazo a Dios mismo, esto es lo que pasa. Lo contrario es lo que nos dice el Salmo 22, 3. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, es por eso que Pablo, al inicio de este pasaje, exhorta nuevamente a conducirnos y a agradar a Dios y que abundemos en ello más y más. Es decir, que nuestra vida ande conforme a su voluntad para agradarle en obediencia. También nos confirma esto el Salmo 147, 11, que dice: se complace Jehová en los que le temen. Quien le teme es quien le obedece, quien hace su voluntad. Dice también Proverbios 12, 22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Entonces, estos textos nos llevan a recordar que la santidad, la rectitud, la obediencia es algo que deleita a Dios. Dios se goza en ello. Dios se goza en ello. La obediencia provoca o produce la aprobación y el agrado de Dios. Cuando los creyentes caminamos y crecemos en santidad, Dios lo disfruta y se deleita. Entonces, vale la pena en ese sentido caminar conforme a los propósitos y la voluntad de Dios, porque nuestro Padre se agrada en ello, ¿sí? Ahora, un tercer punto que quiero tocar a partir del verso 7 es la voluntad de Dios y su llamado. Pablo habla acá de un llamado. Dice que la voluntad de Dios es un llamado a apartarnos para Él y para su gloria. La voluntad de Dios es un llamado a apartarnos para Él y para su gloria. Y creo que el verso 7 nos ayuda un poco a entenderlo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, ahí también debe haber de parte mía, debo poner también de mi parte, ¿sí? Conforme yo le creo a Dios, ando conforme a sus propósitos. Le exalto para que Él sea, para que Él se complazca en ese sentido, ¿sí? A Dios se complace en un corazón que le honra, que le exalta, en un corazón que hace su voluntad. Entonces, en este verso vemos una palabra, dice la palabra inmundicia, que básicamente implica estar inmiscuido en las cosas de este mundo. ¿Sí? Usualmente cuando pensamos en esa palabra inmundo, pensamos en algo sucio, maloliente, ¿cierto? Pero en el contexto
de ese tiempo era la manera en que uno andaba, en la forma en que el mundo se guiaba en ese momento. Era común, era normal para el contexto de ese tiempo, para muchos tesalonicenses, tener mujeres, el deleite, ¿sí? De hecho, sus filósofos tenían varios pensamientos al respecto, que el gozo de la vida estaba en el deleite, y por eso era que había tanta promiscuidad en ese tiempo, y especialmente en este pueblo de los tesalonicenses. Por eso es que el verbo dice, el texto dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, o sea, a estar andando conforme las personas que están a tu alrededor, que están en el mundo. Dios no nos ha llamado a eso, sino a ser diferentes. Y ahí es donde viene la palabra santo, apartado. Tú eres diferente, tú no eres igual a las demás personas, ¿sí? Como sabemos, en nuestra cultura barranquillera, ser un macho es tener por ahí su guardado, ¿sí? Y en la cultura costeña entendemos que muchos de nuestros ancianos tuvieron hasta 3 y 4 mujeres, y se les crecía el pecho de decir: yo tengo 20 hijos, ¿sí? Pero no con una, o sea, tenían una cantidad de mujeres, ¿cierto? Entonces, es decir, a eso es a lo que está llamando el texto, es decir, tú no eres igual a ellos. Dios te está llamando a ser diferente, es un llamado, ¿sí? Es un llamado. Entonces Pablo usa este término para mostrarnos que la santificación implica salir de ese sistema de valores contrario a la voluntad de Dios, ¿sí? Sabemos que a nuestro alrededor hay un sistema de valores que va en contra de la voluntad de Dios y que siempre quiere influenciarnos y hacernos andar en pro de ello. Y ya vemos también que nuestras leyes están apuntando hacia ello, ¿cierto? Dios entonces nos está llamando a hacer su voluntad y a apartarnos de la voluntad de este mundo. Y también el texto nos dice que cuando no lo hacemos, estamos desechando a Dios mismo. Y esto es lo que significa contristar al Espíritu Santo. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, cuando no respondes en obediencia, cuando haces lo que te place y no andas en obediencia conforme a la voluntad de Dios, estás rechazando a Dios mismo. Por eso el texto en el verso 8 nos dice: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Y esto también confirma el argumento de que Dios se agrada cuando tú haces su voluntad. Dios se deleita en eso. Dios se deleita cuando tú haces su voluntad. Lo disfruta. Y fíjense lo que dice el Salmo 37:4, llamándonos en este sentido, enfocándonos a ello: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Este texto no es para yo conseguir lo que yo quiero. A veces nos lo aprendemos, ¿cierto?
pensando en que de esta manera yo le pido a Dios para obtener, no sé, un trabajo, un carro, que y bueno, no está mal pedir a Dios esas cosas, pero el texto lo que está diciendo es: gózate en el Señor. Es decir, que tu vida esté sujeta a sus propósitos y su voluntad. Obedécele en todo lo que tú hagas. Exalta a Dios, glorifícale. Eso es deleítate en Jehová. Deleítate en su ley, en sus preceptos, en su verdad, en su justicia. Cuando su justicia, su voluntad, sus propósitos están en tu mente, tu oración va a ser la voluntad de Dios. Por eso es que Él dice: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque son conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu caminar diario. Estás meditando en ella, estás haciéndola parte de tu vida, la estás memorizando, la estás guardando en tu corazón. Tus oraciones van a ser la voluntad de Dios. Por eso Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que está diciendo el texto. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará eso. Su voluntad es tu voluntad. Encomiéndala al Señor, descansa en Él. Él hará, porque es su propósito, es su voluntad. Si nuestro deleite es hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra, entonces Dios nos respaldará y guiará en todo lo concerniente a sus propósitos en nuestra vida. Entonces, cada vez que te vayas a preguntar: Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿O cuál es tu voluntad? ¿Será que, Señor, que me compro este carro que salió ahora último? ¿Cuál será tu voluntad? Si te has deleitado en el Señor, vas a escuchar su voz al respecto. Va a ser conforme a sus propósitos. No sé si Él te diga no, te diga sí, o sea, de eso no se trata. Se trata de que honres al Señor en todo lo que tú hagas con tu vida. Deleítate en Él. El deleitarse en la voluntad de Dios es el llamado a ser llenos del Espíritu, a ser llenos de su verdad. Pues solo cuando conocemos al Señor y sus preceptos y queremos hacerlos, entonces el Espíritu realmente está guiando nuestras vidas. Vas a entender cuál es su voluntad si tú estás sometido a la voluntad de Dios. Y por último, no podemos dejar a un lado, y esto lo quiero hacer a modo de aplicación, todo esto nos debe llevar a poner nuestros ojos en Cristo como ejemplo de aquel que cumplió la voluntad del Padre en todo, hasta el fin. Hasta el fin. Yo creo que si yo les preguntara a ustedes aquí, cuando leen los evangelios, ¿cómo eran las oraciones de Jesús? ¿Hacia quién eran? ¿Será que Él pidió un caballo nuevo? ¿O unas sandalias nuevas, último modelo, Nike? ¿Sí? O sea, es decir, sus peticiones siempre estaban sujetas a la voluntad del Padre. Y vuelvo y digo, no está mal yo pedir, ¿cierto?
por cosas que quizás parecen menores y podemos sujetarlas a la voluntad de Dios, ¿sí? Eso no está mal. El tema es cuando eso se vuelve tu petición generalizada y en ningún momento adoraste al Padre, en ningún momento has cambiado tu vida, en ningún momento has meditado en pecados o cosas con las cuales todavía estás luchando. Porque estás más pendiente en los Nike o qué sé yo, la casa nueva o el arreglo que tengo que hacer aquí, ¿sí? Entonces, en Cristo vemos un ejemplo de alguien que sometió completamente su voluntad al Padre. Estamos llamados a imitarle. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme, así como yo imito a Cristo. Él no estaba diciendo, imítenme a mí, que yo soy tan bueno que imito a Cristo. No, es, si ustedes ven mi vida, es porque yo imito a Cristo. Entonces, si me imitan a mí, es porque lo están imitando a Él, ¿sí? Él no se estaba poniendo, exaltándose, diciendo, yo sí, imítenme a mí porque es que yo soy como Cristo. No. Él estaba resaltando, era el hecho de que Cristo era su imagen. Es decir, que Él imitaba al Señor. Cristo, el autor y consumador de la fe, quien cumplió toda la voluntad del Padre. Él es la luz y nos llama a imitarle, siendo también luz. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y qué bueno que es tu voluntad la que se hace y no la nuestra. Porque aun cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, nos estrellamos con el hecho de que tú estás en control de todo. Gracias por tu misericordia, porque las veces en que hemos puesto nuestra voluntad antes que la tuya, has sido misericordioso y nos has guardado. Quién sabe de tantas cosas que nos has guardado. Pero hay otras, Señor, donde nos llevas a recapacitar y reconocer que tu voluntad es mejor que la nuestra. Señor, que podamos nosotros conocer, inquirir en tu voluntad diariamente, para que nuestras oraciones descansen en tu voluntad y en tus propósitos, en todo lo que hagamos, en cualquier cosa que pidamos, que tu voluntad sea la que resalte, que tu grandeza sea la que resalte. Tú eres el Señor y no hay otro fuera de ti. Solo tú eres digno, Señor, de que tu voluntad se haga y se cumpla. La nuestra, Señor, sin ti es vana y vacía. Santifica, Señor, nuestra vida. Santifica nuestros pensamientos. Santifícanos en tu verdad, para cada día pedir conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender esto como iglesia. Y gracias, Señor, porque tu palabra, aún aquí, Tesalonicenses, nos habla, Señor, de tu Espíritu que habita en nosotros, que nos ayuda y nos hace entender tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a crecer, a llegar a la imagen del varón perfecto, a la imagen de Cristo, que imitemos a Cristo, Señor, que hizo tu voluntad hasta el fin. Ser obedientes
hasta el fin. Gracias, Señor. Bendícenos como iglesia, Señor, y también llévanos con bien a casa, Padre. Gracias por permitirnos escuchar tu voz hoy al respecto de esto. En el nombre de Jesús, amén. Señor mío.